Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Bienvenidos a una nueva clase de física, de electromagnetismo. Hoy vamos a hablar del modelo de Drude. El último día estuvimos introduciendo el concepto de corriente, estuvimos hablando del concepto de resistencia. Y bueno, lo vimos de una forma, digamos, bastante macroscópica, qué pasaba cuando había un campo eléctrico, estuvimos hablando de la resistividad, la resistencia, de una manera bastante, digamos, pues eso, macroscópica. Qué pasa cuando aplico una diferencia potencial y tal. No entramos a un nivel de detalle de explicar por qué los materiales pues tenían esa resistencia. Y probablemente se nos quedó una gran duda que era sobre todo por qué había una ecuación que era la ecuación de Newton, la segunda ecuación de Newton, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y claro, si estaba en una situación en la cual tenía un conductor y en ese conductor aparecía un campo eléctrico que iba a hacer que la carga se moviera dentro de él, pues entonces esa fuerza sabemos que sobre la carga tiene esta forma. Y sin embargo vimos que esto no describía o no era compatible con esta expresión que habíamos obtenido, que era que la densidad de corriente, que estaba relacionada de forma bastante intuitiva con la velocidad, con la cantidad de portadores que atravesaban una determinada unidad de área, pues esa densidad de corriente sabemos que tiene una expresión de este tipo. Fijaros que si aquí aparece la velocidad, pues entonces la velocidad es proporcional al campo eléctrico. Y sin embargo, en esta otra fórmula, la velocidad aparecería de alguna forma aquí. Aquí lo que me dice es que la aceleración es lo que es proporcional al campo eléctrico. Estas dos fórmulas no se pueden reconciliar, por lo menos de una forma sencilla. Entonces, lo que está fallando es este modelo. Está fallando que la aceleración no es en suma proporcional al campo eléctrico. Y entonces la cuestión es, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, pues quien me explica, o el modelo que me explica cómo eso es posible es justamente el modelo de Drude, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en el modelo de Drude, pues hay un concepto que es bastante básico, que es la velocidad de deriva, ¿no? Un poco como podemos explicar esto es mediante este concepto de aquí. Y la velocidad de deriva o arrastre pues viene a ser la velocidad límite, ¿vale? Esa es la clave, la velocidad límite que alcanza una partícula cuando un portador cuando está dentro de un material, cuando se mueve dentro de un material. Si utilizamos la velocidad de arrastre, pues fijaros, es muy fácil definir la densidad de corriente, porque entonces sabemos que la densidad de corriente es sencillamente la densidad, esta n representa el número a la densidad de portadores por unidad de volumen, por la carga de cada uno de esos portadores, multiplicado por la velocidad de deriva que alcanzan ellos, ¿vale? Entonces, en principio aquí aparece velocidad de deriva, pero podría ser cualquier velocidad. Siempre la densidad de corriente va a ser densidad de portadores multiplicado. Tengo tanta gente o tantos elementos que llevan tanta carga cada uno y se mueven tanto de rápido, ¿no? Pues eso sería una expresión alternativa de la densidad de corriente. Ya habíamos visto varias, pues aquí tenemos una más, ¿no? Fijaros, la analogía podría ser la siguiente. Imaginaos que tengo una pelota, ¿no?, que se mueve en un plano inclinado, ¿no? Pues si ese plano inclinado no tiene nada, está libre, pues sabemos que la pelota va a ir acelerándose por la acción de la gravedad progresivamente hasta que llega a una velocidad límite. Cuando llegue aquí, pues sabemos que sería algo así como la raíz cuadrada de la energía potencial dividido multiplicado por 2. No lo sé, pero sería igualar la energía cinética que tiene aquí a la energía potencial que tiene aquí. Sin embargo, si esta pelota la dejamos caer en este esquema de aquí, pues
en cuanto llega a uno de estos pivotes va a rebotar, se va a desviar y de alguna manera la va a ir frenando. Y al final, después de un periodo muy largo, pues va a llegar a una velocidad límite, en la cual, por mucho que baje, ya no se va acelerando más, ¿vale? Algo parecido pasa con los electrones, con los portadores de carga dentro de un conductor. Imaginamos, pues por ejemplo, aquí tenemos un portador, ¿vale? Un electrón que está en presencia de este campo eléctrico. Voy a irme mejor aquí. Tenemos aquí un electrón que está en presencia de un campo eléctrico y claro, como esto es un electrón, tiene carga negativa, tiene carga menos E y sabemos que la fuerza es igual a Q por E, entonces la fuerza que siente es contraria a ese campo eléctrico, ¿vale? Entonces a lo mejor pues se iba moviendo con una velocidad inicial tal que así, pero por la acción del campo eléctrico pues empieza a acelerarse en la dirección de la que viene ese campo, ¿vale? Entonces llega aquí y aquí lo que le pasa es que choca, ¿no? Y entonces a lo mejor en ese choque se desvía para acá y justamente el campo eléctrico le ayuda para moverse en esa dirección y se sigue moviendo. Y otra vez vuelve a chocar, y otra vez vuelve a chocar, y otra vez vuelve a chocar. Y al final, pues es verdad que el campo eléctrico, sí que la ayuda del campo eléctrico hace que esos choques, que en principio a lo mejor serían aleatorios si no hubiera ningún agente externo, pues esos choques, pues en suma, acabarían haciendo que no hubiera ningún movimiento neto de esa carga, pero como hay un campo eléctrico que lo va ayudando, pues ese va contribuyendo poquito a poco para que acabe desplazándose de forma neta. Pero el efecto que tiene es que digamos que esta fórmula ya deja de ser válida. Una forma alternativa de verlo podría ser la siguiente, y esto es lo que se conoce como el modelo de Drude, ¿no? Pues tú dices, bueno, pues es verdad que la variación de la velocidad media, ¿vale? Vamos a poner aquí con este simbolito, este simbolito, estas llaves significan que cojo este operador, esta magnitud y le hago una media a lo largo del tiempo, ¿vale? Es un poquito avanzado, pero quedaros solo con la idea, no le doy mucha importancia a lo que es el símbolo, ¿vale? Entonces la variación de la velocidad media, que sería el equivalente a, si queréis, a una especie de aceleración media, pues eso tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Y ahora de alguna manera tenemos que tener en cuenta esa velocidad de arrastre, ¿vale? Si habéis hecho la asignatura de física 1 o una asignatura más básica, pues quizás recordéis que cuando tengo una fuerza de rozamiento, tengo por ejemplo una pelota cayendo por el peso, la aceleración de la gravedad, pues aparece una fuerza de rozamiento con el aire, ¿no? Y esa fuerza es proporcional a la velocidad, ¿vale? Esa fuerza de rozamiento, la fuerza R de rozamiento, es proporcional a la velocidad. Pues aquí ocurre lo mismo. Esa velocidad va a ir, tengo que restarle un término que siempre se opone a la velocidad que llevara. Y entonces esa fuerza pues va a ser proporcional, y esto es una constante de proporcionalidad multiplicando a la velocidad media. Cuanto más rápido se mueva, mayor va a ser esta fuerza. Antes vas a encontrarte algo con lo que choques, ¿vale? Entonces, cuando llegas a una situación de equilibrio o de estado estacionario, pues ya no hay cambios en la velocidad. Esta parte de aquí la puedes decir que está a cero si queremos estudiar esto en un régimen estacionario. Y entonces ya esa velocidad media a la que llegas la puedes expresar únicamente en estos términos, ¿no? Uy, perdón. Q partido por gamma multiplicando a el campo eléctrico, ¿vale? ¿Vale? Entonces la velocidad media tendría esta expresión de aquí. Y si os fijáis, este coeficiente de arrastre pues es constante, la carga es un valor constante, y por eso la velocidad media a la que llegas pues acaba siendo proporcional al campo eléctrico, y por eso esta fórmula de aquí es la correcta cuando tenemos en cuenta que lo que genera esa densidad de corriente pues son unos portadores que se están moviendo con una velocidad de deriva, una velocidad media, que es o velocidad de deriva, esto y esto serían sinónimos, ¿vale? Y que cada uno de ellos tiene una determinada carga. Bueno, otra cuestión que nos puede surgir es con qué chocan estos portadores, ¿vale?
Bueno, estos portadores chocan con otros iones, con otros electrones, con defectos de la red, ¿vale? Entonces muchas veces este modelo es muy básico, este modelo es muy sencillo, es una simplificación enorme. La realidad es bastante más compleja. Pero, por ejemplo, tengo aquí estos electrones que se están moviendo y chocan, y imaginaros que tengo una red de iones, ¿no?, que hacen aquí una red cristalina, ¿vale? Y entonces, pues a lo mejor uno de esos iones de la red, pues no está, a lo mejor este no está, entonces el electrón al moverse, pues nota un cambio en el potencial sobre el que se estaba moviendo, nota que ya no es un potencial homogéneo, digamos, sobre el que plano y tal, ve una variación y eso tiene un cambio en su velocidad, entonces pues a lo mejor al pasar por aquí, pues se desvía, ¿no? Eso pues es uno de los motivos. Otro de los motivos pues puede ser cuando este material está caliente, estos iones no están quietos, estos iones se mueven, ¿no?, por los efectos térmicos, la temperatura hace que vayan oscilando, ¿no? Oscilan en movimientos aleatorios y entonces, claro, eso también deforma el potencial sobre el que se mueven los electrones y eso también hace que se desvíen, ¿no? Por eso también, cuando los materiales se calientan, pues conducen peor la electricidad. Hay más irregularidades, más, por así decirlo, defectos en el material en el que se están moviendo y eso hace que su velocidad pues cambie. Chocan, ahí se producen choques y su velocidad va cambiando. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaros, una forma también de relacionar distintas magnitudes es mediante la velocidad, el tiempo promedio en el cual los electrones van a chocar. Se va a producir una de estas colisiones que hemos dicho. Se va a producir una de estas colisiones. Entonces, imaginad que si el tiempo promedio en el que se produce una colisión es muy pequeño, pues entonces están colisionando todo el rato, pues es de esperar que este factor de aquí, la velocidad promedio que llegarían a alcanzar, sea más pequeña que si no hubiera nada. Si no colisionas nada, pues entonces esto de aquí ya casi que no existe, y entonces va ganando el término de, digamos, balístico, el término en el cual esto se parecía más a un tiro parabólico con una aceleración, etc. ¿Vale? Entonces, pues otra relación que podemos ver es justamente esta de aquí, ¿no? También podríamos, en lugar de utilizar este modelo que hemos planteado hace un momentito, podríamos decir, bueno, pues esa velocidad de deriva va a ser la velocidad media a la que tú llegas, va a ser el producto, la puedo ver como el producto de cuánto tiempo me ha dado, cómo de grande es la aceleración que yo experimento, multiplicado por el tiempo medio antes de que yo vuelva a chocar, ¿vale? Entonces esto sería una forma alternativa de verlo. Y si lo miramos así, pues entonces, como la aceleración sabemos cuánto vale, la aceleración es de esta fórmula de aquí, la aceleración es Q por E partido por M, pues entonces tenemos que, juntando estas dos cosas, tenemos que Q partido por gamma tiene que ser igual a, Q partido por gamma por E tiene que ser igual a Q partido por M por E multiplicado por tau. ¿Vale? Entonces, esto se va, esto se va. Y tenemos que gamma es igual a M partido por tau. Esto de aquí sería una forma de ver este coeficiente de aquí. Si ahora nos volvemos a esta expresión de aquí, también podemos sustituir podemos sustituir y entonces cogemos, voy a cambiar de color para que no se líe mucho, podemos ver que la densidad de corriente
tenía esta expresión de aquí. Es igual a la... Si sustituyo ahora la velocidad de deriva, tengo que es nq por la aceleración por el tiempo medio de las colisiones, y la aceleración era igual a q por e partido por m, y aquí sigo teniendo tau. Y fijaros que esto de aquí, ¿qué es? Esto es lo mismo que sigma por E. ¿Vale? Entonces tenemos que la densidad de corriente es igual a sigma por E. Y entonces fijaros, hemos encontrado una expresión para sigma, una expresión alternativa para sigma. Sigma, he hecho aquí un poco de lío, sigma tiene que ser igual a n tau q al cuadrado partido por m. ¿Vale? Fijaros, si de alguna manera soy capaz de determinar el tiempo libre entre colisiones, la densidad de portadores y sé la carga de cada uno de esos portadores y su masa, pues puedo saber la conductividad. Estoy relacionando una magnitud, digamos, macroscópica, como es la conductividad intrínseca de cada material, con parámetros microscópicos, como es el número de electrones que tiene por unidad de volumen, la carga de esos electrones o iones, lo que sea, partido y la masa de cada uno de esos portadores. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña cuenta para afianzar estos conceptos. Bueno, en realidad sería únicamente sustituir. Creo que no tiene mucho sentido. Lo único que faltaría en estas ecuaciones es, si me voy directamente aquí, fijaros, puedo igualar este término de aquí. Puedo igualar este término de aquí con este de aquí, con sigma. Y entonces en esta expresión, en todos estos datos me dan todo, menos la conductividad. Pero es que sabemos que la conductividad es igual a la inversa de la resistividad. ¿Vale? Entonces, si recordáis eso, pues la verdad que este problemita es bastante sencillo. Está ya todo en unidades del sistema internacional, así que sencillamente es sustituir. ¿Vale? Muy bien. Hay que distinguir tres cosas. Los electrones que aparecen, o los electrones que va a tener un conductor, van a tener tres tipos de movimientos. ¿Vale? Esto me gustaría dejarlo claro. Van a aparecer aquí tres tipos de movimientos. Fijaros, hay un movimiento que tienen ya de por sí, que es un movimiento aleatorio, que está relacionado con la temperatura. Un material a una determinada temperatura, sus portadores se están moviendo, ¿vale? Y entonces están chocando unos con otros, y eso pues se puede interpretar como temperatura, ¿vale? Ese movimiento aleatorio, pues como es incoherente, no puede transportar información. La temperatura siempre va a destruir información. Por otro lado, típicamente esos movimientos se calculan utilizando una ley que es la ley de Maxwell, no las ecuaciones de Maxwell, pero la ley de Maxwell para las distribuciones de velocidades, y típicamente está entre estos valores, entre 100 y 10.000 metros por segundo. ¿Vale? Por otro lado tenemos la velocidad de deriva. Fijaros, la velocidad de deriva vamos a calcularla para este caso de aquí. ¿Cuánto valdría la velocidad de deriva en este caso? Pues la velocidad de deriva es con esta expresión de aquí, Q tau partido por m. Bueno, pues entonces al final creo que sí que lo voy a resolver. Bueno, pues lo hacemos en un segundito, ¿vale? Entonces me saco aquí mi hoja de cálculo y dice,
voy a meter primero los valores. Tengo n, 8,5 e menos 28. Voy a poner en minúscula. Tengo ρ, que es 1,72 e menos 8. Menos 8. Tengo la carga del electrón, voy a ponerlo con Q, 1,6 e menos 19. Campo eléctrico es 1, masa del electrón es 9,11 e menos 31, ¿vale? Entonces, sigma es igual a 1 partido por ρ, y entonces tau, vamos a calcularlo aquí, tau es igual a sigma por m partido n q al cuadrado n q al cuadrado. Ya está. Entonces esto es sigma por masa del electrón partido n partido q al cuadrado. Vale, y esto me da 2,24 femtosegundos. aproximadamente 24 femtosegundos. Femto es 10 a la menos 15. Ahora si calculo la velocidad de deriva, utilizando esto, pues sería Q por, bueno, esto de aquí que acabamos de calcular, esto es tau, ¿vale? Pues la velocidad de deriva es Q por tau por E partido por M. Uy, me he equivocado mucho. Por partido por ME. Sí, vale, VD. Pues esto es, fijaros, 4,2 milímetros por segundo. ¿Vale? Esto lo que me está dando es 4,2, la velocidad de deriva, para este caso, la velocidad de deriva es 4,2 milímetros por segundo. O sea, una cosa muy pequeña. Un valor muy pequeño. Eso es un valor típico, ¿eh? Típicamente entre 1 y 100 milímetros por segundo. Entonces una pregunta que nos podríamos hacer, bueno, esto entonces quiere decir que la velocidad de una señal entonces estos son los 10 elevado a 4 metros por segundo, esto es el movimiento aleatorio, es 10 elevado a 4 metros por segundo, esto de la velocidad de deriva que acaba moviéndose, esto es unos 10 elevado a menos 3 metros por segundo. Esto quiere decir que si yo enchufo aquí a un cable y mando una señal por el cable, pues la señal se va a ir propagando a 1 milímetro por segundo. Pues no. La velocidad de deriva no es la velocidad a la que se propaga una señal. ¿Y esto cómo podemos entender esto? Bueno, pues en realidad esta velocidad de deriva es como si aquí hubiera un montón de electrones, y entonces pues se van moviendo de media a esa velocidad, ¿vale? A 1 milímetro por segundo. Sin embargo, una señal no es exactamente que la carga se vaya moviendo. La señal lo que hace es que se mueve un poquito. Pero es que ese poquito hace que pues como aquí está generando un campo, hace que se repela, y entonces también se va a mover un poquito. El electrón en sí no se ha movido, pero su interacción sí que se ha movido muy rápido. Apenas se ha movido, pero la interacción sí se mueve muy rápido, ¿no? Es similar a si hay un montón de personas que están en una fila, ¿no? Y entonces a lo mejor pues la fila avanza muy despacio, pero alguien de repente pues le pega un empujón al de enfrente. Pues ese empujón lo más probable es que hasta cierto punto se propague, y probablemente haya una respuesta de uno de ellos y acabe volviendo ese empujón, ¿no? Entonces esto sería algo similar.
no es lo mismo el empujón, que sería la señal, que las personas moviéndose a lo largo de la fila, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que esto haya quedado claro. Y de hecho la velocidad de la señal es muy rápida, va prácticamente a la velocidad de la luz. Aunque no igual, en cualquier material siempre la velocidad de una señal, la velocidad de la luz, es bastante más pequeña que en el vacío. Ya sabéis que en vacío pues es de en torno a unos 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues ahora entraría a hablar del tipo de materiales, pero como este tema lo tenéis, no entra en el temario de Física 2 y los alumnos de Ingeniería Electrónica tienen un tema específico para esto, pues creo que lo vamos a saltar de momento y ya entraremos en bastante más detalle cuando llegue el momento en electromagnetismo de Ingeniería Electrónica, ¿vale? Bueno, hemos visto un poco cuál es el origen de la resistencia, tanto macroscópico como microscópico, cómo podemos relacionar campo eléctrico, potencial, corriente con conductividad y resistividad. Pero bueno, si al final yo tengo una serie de resistencias, pues también las puedo agrupar utilizando unas reglas similares a las que ya vimos para condensadores, ¿vale? Entonces, si recordáis, en el tema anterior, estuvimos viendo qué pasaba cuando teníamos dos condensadores en serie y dos condensadores en paralelo. Fijaros, podemos seguir un razonamiento similar para ver qué pasa con dos resistencias, por ejemplo, en serie, ¿vale? Si yo tengo dos resistencias en serie y por estas resistencias va a circular una corriente, pues fijaros que yo esto lo puedo ver, digamos, de una forma equivalente. Puedo ver cuánta tensión cae entre este punto y este punto, la tensión entre A y B, pues sé que tiene que ser igual a la tensión que cae en la resistencia 1, vamos a llamar esto resistencia 1, esto es resistencia 2, y yo sé que esto lo voy a poder escribir como una resistencia, una única resistencia equivalente, ¿vale? Entonces esto va a ser una R y claro, ¿cuánto tiene que valer la tensión que cae aquí? Esta tensión va a ser la suma de la que caía en V1 más la que caía en V2. Y sin embargo, la intensidad que pasaba por la resistencia 1, tiene que ser la misma que la que pasa por la resistencia 2, porque por aquí en este punto no se ha podido ir a ningún otro sitio. Entonces, la intensidad que pasa desde el punto A al punto B tiene que ser igual a la intensidad 1, que también es igual a la intensidad 2, ¿vale? Fijaros que si yo sustituyo aquí arriba, pues yo utilizo la ley de Ohm, que si recordáis la ley de Ohm era esta de aquí, V es igual a R por I. Pues entonces aquí tengo, y sustituyo aquí arriba, la ley de Ohm, pues entonces tengo que esto de aquí es R por I, esta resistencia que hay aquí, la caída de tensión que hay aquí tiene que ser igual a R por I, porque me lo dice la ley de Ohm, a esa resistencia que voy a nombrar resistencia equivalente. La caída de tensión en 1 va a ser la resistencia 1 multiplicado por la intensidad que pase por 1, y lo otro es R2 por la intensidad que pasa en 2. Pero es que fijaros que todas esas intensidades son la misma, ¿no? Entonces, si todas esas intensidades son la misma, si esto de aquí es esto, pero es que también es esto, y es que también es esto, pues entonces esto de aquí lo puedo quitar y fijaros que se me queda esta relación entre la resistencia, ¿vale? Sencillamente es la resistencia equivalente, es sencillamente la suma de las dos. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando están en paralelo, ¿vale? Pues cuando están en paralelo, por cierto, están en paralelo,
estas dos resistencias están en paralelo. No están en paralelo. O sea, la forma del dibujo no influye en absolutamente nada, ¿vale? Yo puedo dibujar dos resistencias, estas dos resistencias de hecho tal y como están dibujadas ahora mismo están en serie, ¿vale? Si este es el punto A y esto es otro punto B, pues estas dos resistencias están en serie. La forma del dibujo no influye. A veces me encuentro gente que se confunde mucho porque se encuentra un diagrama así, ¿vale? Estas dos resistencias, si aquí no hay nada más conectado, pues entonces estas dos resistencias siguen estando en serie. La única condición era que estuvieran dos elementos, están conectados en serie cuando están conectados secuencialmente, cuando están uno a continuación del otro y en el punto en que los une no hay nada, ¿vale? No hay nada más conectado. Entonces eso era para estar, la condición para estar en serie. Y para estar en paralelo la única condición que había era que ambos extremos del elemento estuvieran conectados entre sí, de un elemento con otro, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues la resistencia 1, si esto es resistencia 1, esto es resistencia 2, están conectadas en serie. Fijaros, si yo esto busco el equivalente, ¿cuál sería una resistencia equivalente de esto? Pues entonces tengo que el voltaje que cae a través de 1, a diferencia del caso anterior, esta vez el voltaje que cae a través de 1 es el mismo que el voltaje que cae a través de 2, porque están conectados al mismo punto y ya sabemos que puedo ir por este camino y voy a ver, y si esto de aquí es un conductor, todo esto tiene que estar al mismo potencial, y si partí del mismo sitio y llego aquí, pues tengo que ver también la misma caída de potencial. Es lo mismo que si hay aquí un edificio o una persona y entonces hay varias escaleras para llegar al mismo punto, ¿no? Puedes coger esta o puedes coger una escalera de mano, puedes ir andando o puedes ir por la escalera de mano, pero de las dos formas acabas a la misma altura. Pues aquí lo mismo, puedes ir por la escalera de mano o por la escalera normal, pero en los dos casos vas a acabar estando a la misma altura. Y esto, pues entonces, si este era el punto A y este es el punto B, la diferencia de tensión entre A y B, que es la diferencia de tensión en esta resistencia de aquí, pues tiene que ser la misma, ¿vale? O sea, no importa que yo lo quiera ver esto como un paralelo, siempre y cuando, porque al final la diferencia de tensión tiene que conservarse. Vale, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con la intensidad? Bueno, pues lo que pase por aquí, esta intensidad, tiene que ser la que pase por aquí más la que pase por aquí. Estas dos intensidades, la suma de las dos, si por aquí están saliendo un montón de gente, por aquí sale otro montón de gente, pues tiene que ser igual a la gente que está entrando, si no se estarían acumulando aquí. Ya veremos un poco más adelante con las leyes de Kirchhoff esto de una forma un poco más formal. Pero de momento, bueno, pues yo sé que la intensidad que pasa por aquí, pues tiene que ser la misma, la que entra tiene que ser la misma que la que sale, ¿no? Y puede salir por dos caminos, pues lo que salga por un camino tiene que ser, y lo que salga por otro tiene que ser igual a lo que estaba entrando. Y aquí lo mismo, lo que entra por uno o lo que entra por otro tiene que ser lo que está saliendo, ¿vale? Bueno, pues puedo volver a utilizar la ley de Ohm aquí en esta expresión de aquí, y fijaros que si utilizo aquí la ley de Ohm, pues esta vez cojo la intensidad y eso es igual al voltaje partido por la resistencia. Y eso tiene que ser igual al voltaje de 1 partido por la resistencia de 1 más el voltaje de 2 partido por la resistencia de 2, ¿no? Estoy aplicando la ley de Ohm en cada una de estas resistencias de aquí. Y fijaros que de nuevo puedo utilizar esto mismo que había utilizado antes, o el mismo argumento que había utilizado antes, y entonces esto me lo llevo aquí y estas, como son todas iguales, pues se tienen que cancelar. Y de esa forma pues me queda esta expresión tan sencilla para la resistencia equivalente en paralelo. 1 partido por R es igual a 1 partido R1 más 1 partido por R2. Si tuviera n resistencias en paralelo, pues entonces cojo la suma de todas ellas. RI, ¿vale? Esto es de I igual a 1 hasta n, ¿vale? Y si las tenía en serie, pues es también la suma, esta es mucho más sencilla, porque es la suma
de todas ellas, desde igual a 1 hasta n, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer este pequeño ejemplito. Ya este tipo de circuito se puede resolver de muchas maneras. Vamos a hacer un poco, pues para ir practicando un poco todos estos conceptos, pues vamos a resolverlo, ¿vale? Entonces lo tengo aquí ya copiado. Entonces fijaros, aquí se opera exactamente igual que hacíamos con las capacidades. Tú puedes ir cogiendo agrupaciones que sabes que están en paralelo o en serie e ir simplificando. Por ejemplo, estas dos de aquí están en paralelo, ¿no? Entonces puedo utilizar esta fórmula para calcular una resistencia equivalente, ¿no? Entonces este circuito pasaría a tener esta forma. Vale, esto seguiría siendo 4 ohmios. Y ahora aquí tendría una resistencia que voy a llamar R sub 3, ¿vale? Entonces R sub 3 tendría que utilizar esta fórmula de aquí, pero es que esta fórmula de aquí es la misma, o otra alternativamente puedo escribirlo de esta forma, lo mismo que hacía con los condensadores. R1, R3 partido R1 más R3, ¿vale? Entonces esto es 6 por 3 9, perdón, 6 por 3 18, uy, perdón, R3 no, sería R2, ay señor, R2, ¿vale? Entonces esto es R1 más R2, esto es 6 por 3 18, partido 6 más 3, que es 9, ¿no? Entonces esto da un número muy bonito, que son 2 ohmios, ¿vale? Esto sería R3. Y ahora fijaros que estas dos están en serie, entonces directamente R4 sería la suma de las dos. 4 más 2 sería R3 más 4, ¿no? Y entonces esto es pues 6 ohmios. Total, este circuito se puede escribir de esta forma, siendo esto una resistencia de 6 ohmios, ¿vale? Y esto me decían que era 18 voltios, entonces fijaros, puedo, si por aquí, si desde este punto a este punto hay 18 voltios, este punto está a 18 voltios y este está a 0, pues ¿qué diferencia de tensión hay a través de esta resistencia? Pues hay 18 voltios, ¿vale? Entonces esa resistencia puedo utilizar la ley de Ohm para ver qué intensidad va a pasar por ella. Pues están cayendo en ella 18 voltios y la resistencia que tiene es 6 ohmios, pues entonces estos serán 3 amperios, ¿vale? Este es un pequeño ejemplito, veremos bastante más porque esto de resolver circuitos es algo que vamos a hacer bastante, ¿vale? Una cosa que no se me olvide, fijaros, las resistencias en serie se asocian de esta forma. Esto era justo lo contrario y las en paralelo son de esta forma. Justo lo contrario que pasaba con las capacidades. Las capacidades en paralelo se sumaban y las que estaban en serie pues había que hacer esta operación, era la inversa y tal, la suma de las inversas. Con las resistencias pasa al revés, las resistencias en serie se suman y las que están en paralelo pues hay que hacer esa operación, ¿vale? No os confundáis, mucha gente se confunde y es una lástima. La deducción es esta, es importante tener clara la deducción porque nos permite hacer muchas cosas y entender la validez de las cuentas que hacemos, ¿vale? Y finalmente, para terminar, vamos a hablar brevemente de instrumentos de medida. En el laboratorio habéis tenido acceso, bueno, los que hayáis podido pisar el laboratorio, pues habéis tenido acceso a una herramienta que era el multímetro, ¿no? Que era esta de aquí. Ahí el multímetro es muy versátil, nos permite medir distintas magnitudes, desde resistencias hasta voltajes, hasta corrientes, ¿vale? Entonces hay dos configuraciones que son especialmente útiles, que son la de voltímetro y la de amperímetro. Un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita, ¿vale? Si eres un voltímetro no dejas que la corriente pase por ti. Los terminales del voltímetro se conectan en paralelo, ¿vale? Mientras que un amperímetro es lo contrario. Los terminales del amperímetro se tienen que conectar en serie y idealmente tiene una resistencia cero. Vamos a intentar entender un poquito por qué esto es así, ¿no? Imagínate que tú tienes un circuito, si queréis el mismo circuito de antes, con una resistencia
¿vale? Y aquí tienes un voltaje, una diferencia de tensión y aquí aparece una resistencia. Si yo tengo un voltímetro y pues lo que quiero medir es diferencias de tensión. Entonces fijaros, si yo conecto mi voltímetro para medir diferencias de tensión, pues conecto los terminales de mi voltímetro aquí. Y fijaros, si mi voltímetro no tuviera una resistencia muy alta, pues entonces ¿qué pasa? Que al ponerse en paralelo con esta resistencia, juntos, la resistencia equivalente que tienen es, voy a poner aquí resistencia del voltímetro, ¿vale? RV. La resistencia equivalente que habría ahí sería R por RV partido por R más RV. Yo idealmente en un instrumento de medida lo que pretendo es no modificar lo que estoy midiendo. Entonces fijaros, si la resistencia del voltímetro fuera muy pequeñita, pues entonces la resistencia equivalente también caería. Imaginemos que es 0. Pues si la resistencia es 0, esto es 0, pero es que aquí está esto y esto se va, y entonces se queda únicamente, lo único que influye es la resistencia del voltímetro. Estoy cambiando todo, es como si no existiera esta resistencia. ¿Veis? Entonces, no puede ser. Idealmente la resistencia del voltímetro es muy alta, de hecho es infinita, idealmente, ¿no? Cuando RV tiende a infinito, fijaros que tengo aquí un número muy grande dividiendo a ese mismo número, porque esto de aquí es nada al lado de la resistencia del voltímetro. Entonces esta resistencia equivalente sigue siendo R, y entonces es como si no estuviera el voltímetro, y sin embargo pues está ahí conectado, no estoy cambiando la resistencia, no estoy cambiando el circuito, ¿vale? Cuando tengo un amperímetro, pues pasa justo lo contrario. Si yo conectara el amperímetro así en paralelo, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues que, para empezar, el amperímetro idealmente tiene una resistencia muy pequeña. La resistencia del amperímetro es muy, muy pequeña. Entonces, esta resistencia equivalente, pues le ocurre lo que hemos dicho antes, que la resistencia equivalente sería 0. ¿Vale? Entonces no puedo conectar jamás un amperímetro en paralelo. El voltímetro es muy agradecido porque tú conectas los terminales directamente a los extremos de la resistencia, no tienes que modificar el circuito. Fijaros, yo aquí en ningún momento, si aquí esto es un conductor, puedo coger mi patilla, puedo coger la sonda de mi voltímetro, esta de aquí, que es metálica, y directamente toco donde quiero medir. Es muy fácil, es muy cómodo. Sin embargo, con el amperímetro pues no es tan fácil, porque al tener una resistencia ideal muy pequeñita, pues no puedo conectarlo nunca en paralelo. Y entonces tengo que conectarlo en serie, pero es que claro, en serie eso me obliga a abrir el circuito, ¿vale? Y entonces esto está prohibido, ¿vale? Entonces, cuando tengo un circuito, lo vuelvo a pintar. Pues lo que tengo que hacer es coger y a abrir el circuito. Tengo que levantar patillas, cortar alguna conexión, lo que sea, pero tengo que abrir el circuito y entonces ya ahí puedo enchufar mi amperímetro, ¿vale? En serie, y lo conecto en serie, ¿vale? Fijaros, el amperímetro ideal, la resistencia equivalente que tiene este circuito sería la resistencia original que tenía, la R, más la resistencia del amperímetro. Como el amperímetro ideal tiene resistencia 0, pues entonces la resistencia equivalente a este circuito vuelve a ser R. Es decir, si estoy con un amperímetro ideal, no he modificado las características del circuito, estoy midiendo de forma adecuada la corriente, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En la próxima sesión vamos a... Bueno, otra cosa, espera, antes de que... Es que esto es importante. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar el multímetro en modo ohmmetro? ¿Vale? Estos serían los más estándares, pero la mayoría de los multímetros tienen ohmmetro para medir, que normalmente en la ruedecita tienes que poner este... Bueno, una cosa, lo de la resistencia, esto es el motivo por el cual muchas veces, o casi todos los voltímetros tienen
un terminal que tienes que conectar en el negro, que normalmente ya no hay que moverlo nunca, y después tienes uno que tienes que poner en un lado cuando quieres trabajar en modo voltímetro y otro, y si quieres trabajar en modo amperímetro, pues tienes que mover este rojo, tienes que moverlo a uno de estos dos. ¿Por qué? Pues porque estos dos tienen, cada uno tendrá una resistencia interna que será muy pequeña, mientras que este tiene una resistencia interna enorme, por lo que hemos explicado de cómo funciona un voltímetro. Si tú quieres trabajar en modo ohmómetro, vamos a ver, o en modo capacímetro, bueno, pues imagínate, tú tienes esto aquí, conectas aquí tu ohmómetro. ¿Y qué es lo que hace el ohmómetro, el medidor de resistencia? El medidor de resistencia en realidad hace dos cosas. Va a meter una corriente que conoce, dice, por ejemplo, voy a meter 100 miliamperios. ¿Vale? Él se comporta como una fuente de tensión e inyecta 100 miliamperios. ¿Vale? Y después, además, mide aquí, a esa corriente que inyecta, mide la diferencia de tensión que ve en esos extremos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo utilizas así con la resistencia conectada a otras cosas, esta corriente que se inyecta se puede ir por aquí o se puede ir por aquí. Idealmente se tendría que ir toda por aquí, pero también se va a poder ir por ahí. Por eso siempre que tú utilizas el ohmómetro, tienes que desconectar la resistencia que quieres medir del resto del circuito. Y entonces ya ahí es donde tú enchufas tu ohmómetro. Y él ya hará lo que tiene que hacer. ¿Vale? Mete ahí su corriente y tal. ¿Vale? Pero siempre con la resistencia desconectada del resto del circuito. Si no, te da un valor que va a depender de otras cosas. De lo que está aquí conectado, de montones de cosas. No es nada fiable. Y lo mismo la capacidad. Todo esto que estoy diciendo del ohmómetro se aplicaría también a la capacidad. ¿Vale? Aparte, esta forma de medir, claro, si son valores de resistencia grandes, grande quiere decir pues 100 ohmios para arriba, pues está bien, no pasa nada. Pero si son valores muy pequeñitos, de un ohmio, de menos de un ohmio, pues claro, también es verdad que tú al hacer contacto con tus sondas, esas sondas tienen una resistencia. Entonces al final tú vas a estar midiendo la resistencia en serie de eso que tú quieres medir con tus sondas. Y eso pues te va a dar un resultado que si es un valor de resistencia muy pequeñito, pues al final siempre te va a dar un ohmio que será más o menos lo que tengan tus sondas, ¿vale? Entonces, bueno, pues mucho cuidado también cuando usamos el modo ohmómetro. Dicho esto, el multímetro es la herramienta esencial de un ingeniero electrónico. Lo usan los electricistas siempre que hay que hacer cosas de electricidad. Esta herramienta es la fundamental, la básica, en tecnología, en todo, ¿vale? Entonces por eso le estamos dedicando este tiempo. Bueno, pues ya está, lo vamos a dejar aquí. El próximo día me dedicaré a hacer... seguiremos con el tema de circuitos de corriente continua y hablaremos de las leyes de Kirchhoff y de circuitos RC, ¿vale? Venga, un saludo a todos.